Hola, mi nombre es Acela Leticia Bañuelos Arjona. Soy alumna de la materia de Tratados y Acuerdos Comerciales y de Inversión Internacionales. Mi número de lista es el 7. Mi correo lo pueden ver en la pantalla. El salón es B305. Mi horario es de martes a jueves de 11 a 1 de la tarde. La clave de la materia es 65421 y el profesor es Álvaro Ramírez Martínez. Este trabajo va a ser presentado el día 12 de abril del 2024, pero fue hecho desde el 20 de marzo del 2024. A continuación, voy a hablar de el tema de la entrada del vigor a nivel internacional, que fue el tema número 7, especializado en el Tratado de Viena. Les voy a platicar un poquito de qué se trata este tratado, por qué es importante para nosotros en nuestra materia, cuáles fueron las fechas importantes y algunos temas que tocaré poco a poco, dependiendo de la diapositiva en la que vayamos avanzando. Entonces, bueno, ya, vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es el Tratado de Viena? Bueno, como vemos en la presentación, tengo una breve definición, pero yo también les voy a estar dando unos datos aparte de lo que viene en las diapositivas. Principalmente, como vemos aquí, establece las reglas y principios fundamentales para la formación, interpretación y aplicación con la terminación de los tratados entre Estados soberanos. Este tratado abarca cuestiones relacionadas con el derecho internacional de los tratados y es una pieza del derecho internacional público. Esta parte es muy importante de destacar debido a que pues aquí menciona por qué es importante para nuestra materia. Después diré por qué el tratado es importante, pero para nuestra materia pues básicamente es uno de los tratados más importantes a nivel internacional. Es importante mencionar que el Congreso de Viena fue celebrado entre 1814 y 1815. Fue una serie de reuniones diplomáticas en ese entonces entre las potencias europeas y pues estas buscaban reorganizar el continente tras las guerras napoleónicas y restaurar el equilibrio político y territorial. Entonces, pues esto es más que un tratado, simplemente no es nada como algo que se debe de tomar a la ligera, es algo que establece reglas fundamentales, como lo venimos diciendo, para los tratados internacionales. De aquí básicamente se toman todos los principios, se toman todas las cosas que se tienen que considerar para formar un tratado internacional. Sin esta parte de la Convención de Viena, pues no existirían los tratados como son al día de hoy. El tratado resultante tuvo como objetivos principales la restauración de las monarquías absolutistas, la delimitación de fronteras europeas y la creación de un sistema de equilibrio de poder entre las grandes potencias para prevenir futuros conflictos. Como sabemos, cuando se hacen este tipo de reuniones, obviamente se busca la parte de pues llegar a una mejor convivencia entre países debido pues a que es un poquito difícil que todos tengamos las mismas ideas. Entonces, pues como siempre, este tratado, su objetivo principal era evitar conflictos y prevenir futuros conflictos que se podrían relacionar con la parte de la creación de tratados internacionales. Además de esto mencionado anteriormente, se establecieron algunos principios como el de legitimidad, que reconocía la autoridad legítima de los monarcas dispuestos durante las guerras napoleónicas. Esto quiere decir que en ese entonces, obviamente, este se ha ido mejorando conforme a los años y ha ido cambiando dependiendo de lo necesario o sea, lo que necesiten los países. Entonces, bueno, en ese entonces, sí, su principal objetivo fue quitar los conflictos, pero en ese entonces era más como en beneficio de los monarcas, por el tiempo que, pues por el tiempo en el que se creó, que fue hace muchos años. Este congreso, finalmente dando esta introducción, marcó el inicio de un periodo de estabilidad en Europa, conocido como la Paz de Viena. Este nombre, pues, es debido al nombre del tratado, que viene desde ahí, y duró aproximadamente hasta la Revolución de 1948, la primera parte. Y bueno, continuando con la segunda parte de la presentación, tenemos más o menos de qué se trata. Y bueno, en la diapositiva vemos que aborda la capacidad de celebrar los tratados, los procedimientos y la negociación de los tratados, la interpretación de términos de un tratado. O sea, básicamente todo es a favor de los tratados. Como digo, en ese entonces fue un poquito distinto cuando mencioné las fechas de 1848, debido a que en ese entonces pues la monarquía era la que mandaba, básicamente, ¿no?
En 1961 se hace una reforma de este tratado y esta se adopta ya a las relaciones diplomáticas, no simplemente a la monarquía. Esto quiere decir que el tratado cambió y ahora era entre estados soberanos y este nuevo tratado ya ahora sí un poquito más actualizado después de casi 100 años consta de 53 artículos que abordan diversos aspectos de la diplomacia. Ya cuando se actualizó de esta manera, pues básicamente fue a los diplomáticos, no simplemente como a la monarquía, por como era al principio. Ahora ya fue un poquito más avanzado y fue ya como los diplomáticos que existen en todos los países y ahora sí pudo ser un poquito más amigable, no solamente con la monarquía, sino con las formas de gobierno de todo el mundo. Una de los temas principales que se encuentran en la convención ya actualizada, que es la que usamos hoy en día, son la acreditación y funciones diplomáticas, que son como los procesos y procedimientos para la acreditación de los representantes diplomáticos, así como sus funciones y prerrogativas, que eso significa que pues básicamente nos dice qué es lo que va a hacer un diplomático, cuando se les dé ese cargo, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer para que funcione. Y pues aparte también nos brinda un aspecto de inmunidad diplomática que otorga la inmunidad a los diplomáticos y a sus familias de jurisdicción penal y civil en el estado receptor, en el estado donde ellos estén, garantizando así la libertad de desempeño de sus funciones diplomáticas. Obviamente, como sabemos, los diplomáticos toman decisiones un poquito difíciles de repente y que puede ser que sean un poco más complicadas de ver al ojo de la moral. Entonces, pues les da inmunidad a los diplomáticos, les da privilegios y excepciones como incluyendo la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la exención de impuestos y aranceles a los diplomáticos. Se les otorga protección y aparte también nos explica qué pasa cuando ya termina un diplomático de ejercer. En resumen, después de toda esta parte de qué aborda la Convención de Viena, pues trata sobre relaciones diplomáticas que proporcionan un marco jurídico integral para regular las relaciones entre estados en el ámbito diplomático. O sea, obviamente, pues esto construyendo a la promoción de la paz, la cooperación y el respeto mutuo de todas las naciones. Después ya nos vamos un poquito más a la importancia del tratado, porque es importante tenerlo, y se centra en su papel para establecer un marco legal claro y coherente. Básicamente es algo que ya había explicado más o menos anteriormente, y nos podemos dar una idea de que esto nos da la prórroga a que tengamos naciones sanas, con paz, que no tengamos un problema y que sea un poquito más fácil conllevar pues las relaciones diplomáticas entre países. Algunas de las fechas importantes que yo fui mencionando anteriormente para nosotros y para el Tratado de Viena que estamos estudiando, mencioné a lo anterior debido a cuando mencioné las fechas de 1848 y 1847 fue la primera vez que se escuchó sobre el Tratado de Viena, pero estas son las fechas importantes para nosotros debido a que el 23 de mayo de 1969 fue adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados. Eso significa que ya fue para todo el mundo, no solo para Europa y sus monarcas, como lo expliqué anteriormente. En 1970 fue abierto a la firma de los estados, que fue ya como de que se lo presentó al mundo, se le presentó a las naciones y los que forman parte, pues ayudaron a entrar en vigor hasta 10 años después, que esto tardó mucho porque obviamente pues las naciones es un poquito difícil que se pongan de acuerdo, pero ya finalmente el 27 de enero de 1980 entró en vigor después de que un número suficiente de estados lo ratificaran, es decir, que un número suficiente de estados estuvieran de acuerdo. El desarrollo, como lo mencioné anteriormente, fue primero, obviamente, que se presentara, que fue el 23 de mayo, como ya lo dije anteriormente, y pues se adherieran todos los estados, y esta parte quedó estipulada en el artículo 84 del tratado. Aquí lo vemos que estas son las fechas un poquito más explicadas de cómo fue el desarrollo de cada una de las fechas. Alcanzó el umbral de 35 ratificaciones, que eso significa que 35 naciones estuvieron de acuerdo a firmar el Tratado de Viena. A partir de esta fecha, como lo mencioné anteriormente, comenzó a regir en las relaciones de los estados que eran parte y pues a que todos estuvieran de acuerdo en seguir sus reglas. Bueno, ya empezando con la parte de la conclusión, empezamos pues a ver qué es lo que representa, ¿no? Que representa pues este hito tan importante para nosotros y para los estados que son parte. Y pues en la parte del derecho internacional que nos proporciona un marco jurídico sólido y coherente para la formación e interpretación de los tratados,
que sabemos que esto hace que tengamos una nación más humana y que tenga más sentido, más pacífica y que cuando existan las disputas entre estados esto sea pacífico, ¿no? Y pues ya finalmente en la parte de la conclusión, como menciono, pues es el hito significativo del derecho internacional. Esa sería mi frase para terminar esta parte del tratado. Y pues, ¿por qué no decir que pues es importante para el derecho internacional público también, no solo para el derecho internacional, que pues son ramas que parten del derecho, las dos? Entonces, y pues nada más decir que hasta el día de hoy se utiliza como referencia y es una referencia clave, como lo menciono aquí en mi conclusión, para que el derecho internacional público y los estados se respeten y tengan una relación pacífica.